Si vos generás emisión para sustentar un Estado enorme que gasta y gasta y gasta, lo único que estás haciendo es no generando los incentivos apropiados para que la gente invierta y desarrolle nuevas ideas. Entonces no hay crecimiento y lo único que hay es inflación. Y en algún punto eso explota. Si vos trabajás y viene el Estado y te saca una proporción muy grande de tus ingresos, vos no tenés ningún incentivo a generar más ingresos. Los termina sacando el Estado. Ahora, si el Estado deja de sacarte tanto ingreso y vos tenés un excedente, podés empezar a invertir. Creo que él tenía como una idea de como reformas de 3 niveles, de 3 generaciones. Bueno, yo quiero sacar el Estado del medio para que la economía como fluya naturalmente y que la economía crezca. Si la inflación ahora es 150, vos tenés que convencer de que va a ser, no sé, 30 el año que viene. Entonces la política tiene que ser súper agresiva. Y la política tiene que ser básicamente rescatar todos los pesos que están dando vuelta en la economía. Bajar la base monetaria. Por eso la dolarización es como una arma súper estricta para hacerlo, porque sacás todos los pesos. Pero bueno, el problema es que si vos tenés una inflación muy alta, vos tenés que ser suficientemente agresivo para que las expectativas de la gente bajen rápido. Y eso puede generar una crisis muy grande. Porque en general, si hay menos dinero en la economía, se gasta menos. Entonces puede ser que empresas cierren, que se haga menos empleo. Entonces puede ser un año complicado. Bueno, arrancamos, vamos. Bueno, otro capitulito más de la maratón. Acá andamos nuevamente. Otra vez con otro invitado muy especial, ahora que nos va a contar muchas cosas interesantes. Álvaro Botier. Botier se pronuncia, ¿no? Hola, sí, Boitier en realidad. Es un apellido complicado. Sí, es francés, sí. Siempre me dicen Boitier y me pongo, pero bueno. Sí, pero queda feo, no importa. Pero es un apellido complicado. No, bueno, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar un poco de... Sí, vamos a hablar un poco de economía, creo. No sé, eso es lo que me invitaron. Acá a ver qué vamos a hacer con todo este lío. Bueno, para arrancar, contanos un poquito tu background. Vos sos economista, doctor, ya hace poquito terminaste el doctorado, pero contanos si querés desde que se te ocurrió a arrancar a estudiar un poco y hasta el día de hoy. Sí, yo creo que cuando estaba en el colegio fue gracioso, porque yo estaba haciendo como biología. Yo quería ser o médico o biólogo, una cosa así. Y después me puse a leer unos libros de finanzas, que de hecho es un libro bastante bueno, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, el que yo saqué, no sé si lo oyeron. Y dije, che, esto es interesante, cómo funciona el mundo de las finanzas, el dinero, ahorrar, invertir, qué sé yo, y me cambié a economía. Y empecé a atender contabilidad, que no sabía nada. Después me gustó. Y entonces cuando terminé el secundario dije, bueno, voy a hacer algo de finanzas o de economía, que yo. Entonces estaba entre o administración de empresas, o economía, o ingeniería industrial. Pero me parece que economía era un buen mix, porque ingeniería industrial lo que tiene un poco es que vos terminás siendo como director de una fábrica. O sea, vos tenés que saber de producción y que yo no sé si quería tanto eso. Yo quería más como matemática aplicada a entender el mundo de las finanzas. Y administración de empresas no tenía tanto como concepto técnico de economía que se podía aplicar. Y entonces, bueno, anoté en la UBA, y la UBA me gustó muchísimo. Tenía un montón de buenos profesores, y al final, cuando terminé la UBA, me fue muy bien, y quería hacer un poco más. Empecé a trabajar en una empresa, en Accenture, que era una empresa como de contabilidad, y o sea, sentía que estaba en el mundo de las finanzas, pero no era tan como, no sé, teórico como me hubiera gustado. Entonces, entré a una maestría de Ditela, que es un poco la competencia de ustedes, parece, el San Andrés. Pero bueno, Ditela fue muy bueno, y estuve ahí, hice una maestría de 3 años, y ellos tienen un programa de maestría que es muy bueno, que te ayudan a aplicar al doctorado. Entonces, básicamente, si vos te va bien en Ditela, ellos te escriben carta de recomendación y te puedes meter en un doctorado en Estados Unidos. Maestría de economía, sí, es una maestría bastante complicada, porque es teórica, es dura, tenés que estudiar mucho. Yo no podía trabajar, básicamente. De hecho, daba un poco de clases en la universidad, pero no mucho más que eso. Y después entré en UCLA, en Los Ángeles, y estuve ahí 6 años haciendo el doctorado. Y UCLA es una universidad muy buena. Básicamente en el doctorado vos tenés que hacer un montón de cursos, que también son duros, y después escribir tu disertación, una tesis así bien como grande, ¿no? Como un capítulo, un libro, una cosa así. Individual, sí. Y básicamente te ayudan profesores de ahí. Entonces los profesores vos tenés que ir y charlarles y explicarles, che, quiero hacer esto. Y eso es difícil también, porque los profesores son muy buenos y son tipos con mucha experiencia.
Son tipos que por ahí ganaron un premio Nobel o qué sé yo. Y tenés que ir y convencerlo de lo que vos estás diciendo está bien y tiene sentido. Y después te dicen, no, flaco, ¿qué estás haciendo? Entonces es difícil. ¿Te tocó tener que cambiar un poco de rumbo un par de veces? Un poco sí. Yo estaba haciendo como más temas de innovación, que es como unas teorías bastante buenas. Después me di cuenta que me estaba costando, no le estaba agarrando la vuelta y me pasé un poco más a algo como de finanzas y derivados, que es un poco eso, mi dissertation es de eso, básicamente estudiar cómo el uso de derivados financieros puede afectar a las economías. En un caso muy sencillo para materias primas, ¿no? Eso está bueno. No sé si me fue un poco por las ramas. Buenísimo, súper claro, qué interesante. A mí me quedó como rebotando la pregunta de cómo te diste cuenta que querías ir a algo más teórico, porque arrancaste un poco por las finanzas, padre rico, padre pobre, pero después cuando entras a la carrera de economía, digamos, ¿eso macheó con tu expectativa o resultó algo diferente? Creo que al principio yo siempre, no sé, tuve la idea de que para entender algo práctico tenés que entender bien la teoría. Al menos esa es mi postura. Entonces, por más de que me talara en la cabeza con teoría, a mí me gustaba. Porque como que estaba diciendo, bueno, después voy a aplicarlo. Como que era más fácil aplicarlo después. Que puede ser un poco complicado para mucha gente. Por ahí si te taladran, viste, con matemáticas, ¿para qué estoy haciendo esto? Es complicado. A mí me gustó eso. Tipo, mucha matemática, mucha teoría, sí. Pero es cierto que por ahí a veces no es lo ideal para todo el mundo, creo. Pero sí, a mí me parecía divertido. Buenísimo, buenísimo. Y un poquito para desmitificar esto que charlamos hace un ratito de cuando mucha gente que piensa, si quiero ganar plata, tengo que estudiar economía. ¿Cómo ves eso? Y ahí es complicado. Creo que finanzas es un poco mejor. O sea, si querés ganar plata, a veces tenés que estudiar un poco más de finanzas. ¿Qué hace el estudio de la economía? ¿Para qué sirve? Pasa que el estudio de la economía es como un estudio muy teórico de cómo se asignan los recursos. Recursos pueden ser empleo, capital, dinero, distintos recursos que se necesiten para producir, y cómo se asignan, qué empresas tienen el capital, qué empresas tienen detrás los trabajadores, y en base a eso cómo se produce y cómo se distribuye lo que se produce. Termina siendo como bastante teórico. Entonces, si vos querés de alguna forma ganar plata, podés usar un poco las herramientas que te enseña economía, pero me parece que hay herramientas de otras carreras que son un poco mejores, como son finanzas. Ahora creo que hay mucho en ciencias de la computación, computing science, todo eso también. Que aprendes negocio digital, por eso. Sí, cosas más de negocios creo que te ayudan un poco más. Pero también es un buen mix, tener un poco de como entender cómo funciona la economía, más sobre todo de macroeconomía, que es un poco lo que enseño yo, y después más cosas de negocios. Pero de hecho hay algunas carreras, creo que Editela tiene esto de economía empresarial, no sé si San Andrés tiene alguna carrera así, como un mix. Sí, tiene algo que se llama negocios digitales, que le meten mucha programación, finanzas. Bastante nueva, debe tener 4 años. Sí, es muy bonita. Y cada vez salen más, ¿viste? Ahora hay la inteligencia artificial y... Claro, por eso. Entonces esas cosas me parece que para alguien digamos, que quiere ganar plata, me parece que tiene un poco más de sentido. Economía en general, no es que te va a ir mal, pero por ahí tenés que pasar como filtro teórico que por ahí, no sé, por ahí a usted le pasó algo así. Sí, obvio. Yo me metí pensando que era más una onda finanzas o algo de eso. Después me terminó encantando igual la carrera. No me dedico a algo de economista per se, pero hoy con más madurez, digo, te dan muy buenas herramientas de entender una teoría económica. Claro, eso sí, y está bien porque a veces tenés que charlar con alguien que sabe mucho y si vos entendés, es un activo que vos tenés en esa charla. Pero bueno, tuvimos que atravesar profesores como Kawa, no sé si creo que vos lo tuviste, ¿no? Kawa, no me acuerdo el profesor. Sí, bueno, pero era súper matemático, duro. De hecho, creo que yo hice el doctorado porque Cagua medio que nos... Porque Cagua tenía un curso en la UBA y nadie lo quería. Era un curso súper teórico, igual que el de San Andrés, pero el de San Andrés era obligatorio, me parece. Bueno, el de la UBA nadie lo quería, todos le escapaban. Y yo me metí en ese curso porque no sé, me pareció que el enfoque era bueno, o no sé, me pareció divertido, me anoté. Y después todos mis amigos de la UBA, esto fue en tercer año, todos mis amigos de la UBA nos hicimos amigos en ese curso. Y de ese curso, creo que hay uno que fue a hacer el doctorado en Northwestern, hice el doctorado en UCLA, y después hay otros 2 o 3 que hicieron maestrías también. O sea, como que
fue un curso en donde unió un montón de gente que después terminó haciendo un montón de cosas además de la carrera. O sea, fue como muy bueno. Porque él era el director de la maestría en San Andrés y siempre nos contaba, no, ahora mandamos un chico a MIT, mandamos un chico a Harvard, no sé, era como, bueno, capaz en algún momento se puede hacer un doctorado. Porque ahí empecé a pensar, bueno. Y hablando de profesores, ¿no? Vos ahora sos profesor de la universidad. Porque ¿en qué momento, siempre desde chico o cuando comenzaste a estudiar economía, dijiste quiero dedicarme a lo académico? ¿O cómo es que terminaste de profesor de una universidad? Creo que cuando hice la maestría en Ditela, ahí empezás un poco. Yo creo que ahí empecé a dar clases. Yo nunca antes había dado clases. Y me pareció divertido esto de como tener una relación con los alumnos, enseñar, ser como un mentor. Decir, no, mira, tenés que aprender esto, enseñarles esto. Eso no sé, me divierte cuando enseñas algo y la gente te entiende y después lo usa y le sirve. Eso parece, está buenísimo. Y ahí empecé en Ditela y después en UCLA te hacen también dar un montón de clases. Entonces ya tenía un montón de experiencia siendo profesor. De hecho, en UCLA varias veces di como, porque generalmente sos ayudante, ¿no? Ayudante de cátedra, pero en UCLA di como fui profesor así de instructor, sería disfrutar el curso todo para mí. Y después ahí cuando terminas el doctorado aplicás un montón de lugares, que pueden ser empresas, universidades, reservas federales, bancos centrales, digamos, o otro tipo de empresas. Y medio que un poco también es un poco de suerte ver qué te toca. Y esta universidad me contrató y me parece que está bien. Es algo que me gusta hacer profesor. Entonces, como que se alineó. Claro, si yo quería hacer algo así de ser profesor o trabajar en una institución más de investigación, como un banco central o algún instituto, por ejemplo, de investigación. Pero está bueno lo de ser profesor en Estados Unidos al menos, que tenés que dar como mitad clases, mitad investigación. Entonces es un buen mix para alguien que quiere hacer como academia, digamos, que le dice. ¿Y cómo es hacer investigación? ¿Qué haces en el día a día? Y investigación, y a veces se tienen que ocurrir ideas que sean no revolucionarias, pero por ahí mejorar un poco lo que el resto de la gente hizo. Entonces, si alguien hizo un estudio de algo, vos decís, pero ¿y esto por ahí? ¿Qué pasa si lo hago para otro país? O lo hago para otro sector. No sé, entonces, por ejemplo, un artículo muy chico que estoy escribiendo ahora trata de buscar una correlación entre sería el patrimonio neto de una empresa y cuántos derivados usa. Y hay un paper que dice una cosa para un sector, otro que dice para otra cosa para otro sector, que son opuestos. Y yo lo digo para otro tercer sector, esto sería como el sistema financiero para aerolíneas y yo lo hago para empresas manufactureras. Entonces digo, bueno, puedes como extender un poco lo que el resto de la gente hizo y le das un poquito más. Aportás tu granito, eso sí. Pues, estos derivados serían... Los derivados siempre es un activo financiero que su valor está basado en el valor de otro activo. Entonces, en este caso, por ejemplo, estoy usando contratos a futuro para el precio de materias primas. Entonces, si vos querés comprar, no sé, petróleo, podés comprar el precio de hoy o podés armar un contrato, puede ser con el mercado o con otra empresa, en donde no pagás el precio del momento, sino pagás el precio de un año. Son como dos. Entonces, el valor de ese contrato depende del precio del petróleo de hoy, más un cuenta un poco rara. Entonces, hay empresas que usan eso para reducir su exposición a los commodities, digamos. Pero hay muy pocos papers de esto, digamos, al menos para estudiar como los efectos en la economía en total. Hay mucho estudio como de, bueno, a una empresa le conviene, a otra no. Eso en finanzas hay un montón. Pero para saber si a un país le conviene, por ejemplo, que haya muchas empresas haciendo derivados o no, no tanto. Entonces mi línea de investigación está como en esas líneas. Re interesante. Bueno, mi familia tiene campo, vengo de ese palo y se hace mucha operación a futuro de soja, todos los cereales y nada, es muy loco. Claro. De eso, también eso hay bastante. Eso sería como los productores de materias primas. Yo lo miro para los que usan materias primas. Pero esto más o menos, o sea, el sistema es al revés, porque después el productor que vende a futuro es la industria manufacturera compra ese futuro porque se tiene que cambiar. El cereal tiene que ir a la empresa que tiene que hacer grano. Y estaba pensando, cambiando un poco, porque habías mencionado, bueno, vos estás viviendo afuera, ¿cómo es que, precisamente en este caso, Estados Unidos, o por lo menos con tus colegas, ven a la Argentina, o ven la economía argentina?
cuando, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿viste? Cuando vos mencionaste la inflación, que es algo que quizás ellos no lo tienen, o bueno, ahora en el último tiempo, en el último año, ha sucedido que Estados Unidos ha tenido inflación, pero esas conversaciones, ¿cómo se dan? ¿Qué les Es difícil como... A ver, voy a decirlo así. La gente que no es economista no conoce mucho Argentina, salvo que le guste el fútbol. Entonces sabe, si el fútbol sí. Estados Unidos es muy particular. La gente no conoce mucho el resto del mundo. O sea, un poco sí, pero depende con quién hables. Si hablas con alguien profesional sí, pero por ahí, no sé, no conocen tanto. Después, entre los economistas, sí conocen Argentina, porque está lleno de economistas argentinos que son muy buenos. En todas las universidades top siempre hay un argentino. Entonces es como la pregunta siempre dicen, che, pero ¿por qué el país tiene tantos problemas que hay tantos economistas argentinos? Y no sé, es raro. Sí. Y en términos de la economía en particular, yo creo que la gente en Estados Unidos no le presta mucha atención a la economía. Es como que cómo funciona, ¿viste? Ellos se dedican a sus cosas, a su empresa, a su trabajo, qué sé yo. Ahora, en el último tiempo, como hubo un poco de inflación y problemas con el déficit, qué sé yo, hay un poco más de como charla en el día a día de que la gente sí lee un poco más, se pregunta, qué sé yo. Está un poquito. Claro, acá un taxista es productor en un momento. Acá sí, pero me va a cortar el pelo y el peluquero me habla de economía. Me pregunta, che, ¿vos sos economista? ¿Podemos hablar de economía? Bueno, después me fui a hacer una cosa en los pies, qué sé yo. No, lo mismo. Me dice, che, vos sos economista. Entonces esa charla acá en Argentina siempre está. En Estados Unidos no, la gente. Claro. Está la suya y chao. Tampoco pasa un poco también por la política eso, ¿no? Porque allá va a votar eso, es optativo. Claro, como es optativo, la gente no se mete mucho. Creo que por ahí también la gente a veces es un poco más respetuosa, como que no quieren como decir lo que opinan y no hay discusiones para no generar conflicto, no sé, por ejemplo. Eh, sí. No, pero después lo que iba a decir también es que en las clases, no sé, siempre doy ejemplos de Argentina, no sé, hago un modelo y explico, bueno, el resultado de alguna cosa que está pasando. Y bueno, en Estados Unidos pasa esto, pero si ves un país donde las cosas no funcionan, es Argentina, y ahí hay como mucho lío, no sé. Sobre todo con la inflación, sí, sí. Claro, claro, claro. Sí, de hecho empecé mi clase puse, como que me presenté y puse 3 slides. Una puse, bueno, Argentina, somos los campeones del mundo, con una foto de Messi. Y después puse que comemos, no sé, comemos mate, comemos empanadas, qué sé yo. Y tercer, puse un artículo periodístico de un diario que se llama el Buenos Aires Herald, que es un diario de Argentina, pero está escrito en inglés. Y decía básicamente que la inflación era 150%, no sé, como para motivar la clase. Estados Unidos la inflación en ese momento era, no sé, 8, qué sé yo, como que era un poco alta, más de lo normal, en general es 2, y acá era 150, era para como motivar un poco. Sí, después la gente me preguntaba. De hecho, de mi ley me preguntaron muchos chicos, che, ¿qué está pasando acá? No sé qué. ¿Cómo ves el sistema? No sé. Y creo que al menos mis alumnos creo que se interesan. Sí. Y ya que nos usás así de ejemplo de lo negativo, ¿qué pensás vos o según, no solo de tu punto de vista personal, sino teórico, qué es lo que nos llevó a donde estamos hoy, a esta situación tan crítica? Y creo que es como muchas cosas, ¿no? Pero si lo pensás muy, muy fácil, que es algo que, no sé, hace al menos 50 años ya sabemos. Si vos tenés una política de desarrollo que es emitir y gastar, eso te genera es como que te corrompe la economía. Básicamente te genera mucha inflación que después no puedes sustentar. No es una estrategia de desarrollo en sí. Emitir dinero en general, la teoría lo que lo trata, digamos, defiende la emisión de dinero para situaciones críticas, como una crisis, no para el día a día. No es una estrategia de crecimiento a largo plazo. Y eso, durante 10 años de tener inflación de más de 2 dígitos, es como que te corrompe la economía. Como tenés una casa que básicamente se está cayendo a pedazos, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. La inflación como la humedad, no sé, te corrompe, te va a quedar comiendo. Y entonces la gente lo único que hace es hablar de la inflación y gastar tiempo para pelear con la inflación, en vez de gastar tiempo en ponerse una empresa nueva, desarrollar nuevo, con unos nuevos conocimientos. No, estás todo el día a ver cómo, ¿viste? Eso es complicado. No sé, como charlando con mi viejo, que también es empresario, él gasta, no sé, un tercio de su día simplemente peleando los precios de lo que compra y de lo que vende.
Y eso es imposible, no puede ser que estés tanto tiempo haciendo eso. Eso como muy pesado para empresa, ¿no? Pero, qué sé yo, cuando lo agregás en toda la economía, que termina pasando eso. Eh, Sí, a mí me gusta mucho el ejemplo de vos en tu casa tenés tus ingresos y tus gastos. Y si tus gastos son mayores a tus ingresos porque te zarpaste con la tarjeta de crédito, se te empieza a hacer una bicicleta que a la larga, nada, vas a tener que comer arroz un buen tiempo. claro, es que es eso, termina pasando eso. Entonces, ¿qué haces? Empezás a vender los activos que tenés, los empezás a vender para poder pagar la deuda. Pero si vos no achicás la deuda crece en el tiempo, en algún momento te explota. O sea, si vos lo llevas de finanzas personales a macroeconomía, es como la suma del agregado, una cosa así. No hay mucho más que eso. Buenísimo, no, muy interesante. Bueno, y esto que venís hablando de que se corrompe la economía, producto de la inflación, bueno, de las políticas también que se toman, eh, eso nos viene destruyendo el poder adquisitivo hace años, y eso se da cuenta cualquier persona. O sea, hoy con lo mismo que laburás, comprás muchas menos cosas que hace unos años. Yo mismo me acuerdo cuando nosotros estábamos estudiando en San Andrés, me acuerdo que se decía que apenas te recibías, ganabas, qué sé yo, un promedio de 1.500 o 2.000 dólares para algún recién recibido. Hoy estamos muy lejos de eso. Transportar $500. Sí. ¿Cómo se recupera ese daño en el poder adquisitivo? Bueno, eso se recupera cuando el país crece. O sea, si vos podés resolver varios de los problemas que tiene la economía argentina y tendríamos, no sé, por decirte un número, 5 años de crecimiento más o menos estable, el salario en dólares sube. Básicamente, el país produce más bienes y servicios que se reparten entre todos, más o menos. Y eso diría que, bueno, en promedio los salarios suben. Pero para eso necesitas generar condiciones de crecimiento. Cuando tenés inflación de 150%, nadie se le ocurre tener una idea nueva. Las ideas son lo que genera crecimiento. Vos lo que haces es estás peleando ajuste de precio. No tenés ni ganas de crear productos nuevos o innovar, que ese es como lo importante para generar crecimiento. Entonces, vos tenés que armar las condiciones para que las empresas generen nuevos productos o que las personas generen nuevos productos, generen nueva innovación. Y no es imposible. ¿Y cómo veis lo que está haciendo el nuevo gobierno, las medidas que está tomando, el plan también a mediano plazo para todo esto? Creo que, o sea, para ponerlo muy simple, lo que quiere hacer es bajar el peso que el Estado tiene en la economía, sobre todo en las empresas y en los ciudadanos. Porque si vos trabajás y viene el Estado y te saca una proporción muy grande de tus ingresos, vos no tenés ningún incentivo a generar más ingresos, porque los termina sacando el Estado. Ahora, si el Estado deja de sacarte tanto ingreso y vos tenés un excedente, podés empezar a invertir. También invertir el tiempo sería, ¿no? Porque es como, vos podés invertir en, no sé, como ustedes, hacer un podcast o hacer actividades, desarrollar nuevos productos que generen empleo y crecimiento. Esa es la cuenta. Vos necesitas ideas. De hecho, hace un par de años una persona, un economista muy famoso, se ganó el premio Nobel en economía porque básicamente decía eso. Generar ideas es lo que genera crecimiento a largo plazo. Entonces vos no podés tener un Estado que de alguna forma captura demasiados recursos y pone un peso muy grande en las empresas y en los ciudadanos que desincentiva la generación de ideas. Eso lo único que te genera es no crecimiento. Y a mí la duda que tengo, que inclusive se me da mucho cuando estaba estudiando economía, que, a ver, en lo teórico se veía todo muy lindo, inclusive es esto mismo que estás diciendo. A ver, no hay que hacer esto para poder tener crecimiento. Y después cuando llegas a la práctica, por lo menos acá en un país como es Argentina, ¿por qué es que no sucede? ¿Por qué es que inclusive, no sé, los impuestos, que es tanto el pedazo de la torta que se llevan? ¿Qué se lleva a tomar esas medidas? Sí, ahí es complicado porque en general uno piensa que si el Estado sube los impuestos es porque lo necesita para gastarlo. Entonces en realidad el mal es el gasto, no tanto los impuestos. Los impuestos son para financiar gastos. Entonces creo que ahí cuando uno decide en qué gastar en el Estado es complicado porque, o sea, entiendo que hay muchas cosas, que hay muchas necesidades que por ahí el Estado puede llegar a cumplir un rol, pero a veces la financiación de ese gasto es más complicada que el problema en sí. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos, es como que muchas veces el déficit o el gasto público puede ser bueno o malo dependiendo de qué se haga.
Si vos lo haces y genera crecimiento, puede ser bueno. Si vos lo usás para resolver alguna crisis, puede ser bueno. Pero si lo usás de forma constante y genera problemas de financiación, que básicamente es subir los impuestos y como básicamente atacar al sistema privado, es complicado. No fue una buena solución en el fondo. Claro, ahí esto machea con lo que dijiste de para mí una palabra clave en la economía, que son los incentivos. O sea, cuando me subí los impuestos, me sacaron los incentivos a un montón de cosas. Y a mí me genera mucha curiosidad, tanto a nivel micro como a la macro, cómo es el tema de la generación de riqueza y por qué existen ricos y por qué existen pobres. Creo que esto de los incentivos es algo que me explica bastante, y esto que vos hablabas de las ideas, de la productividad, por ahí viene un poco lo de la generación de la riqueza, pero sigo con la curiosidad de, ¿siempre existe pobreza en un país? Vos por ahí que estás un poco en la academia, ¿qué se ve de eso? Creo que los países desarrollados como que de alguna forma eliminaron la pobreza porque generaron incentivos suficientemente altos para que cualquier persona trabajando y emprendiendo supere la pobreza. En muchos países están en vías de desarrollo, a veces el Estado termina como poniéndose en el medio y eso limita las posibilidades individuales de las personas. En general, los países más libres son los más ricos y termina pasando eso. Si el Estado se pone en el medio y limita las posibilidades, es complicado que individualmente uno progrese. Entonces, ahí hay algunos problemas. Entonces, en general, lo que la teoría trata de defender es que el Estado se meta menos en el medio, para que individualmente la gente progrese. Es como esta frase, no le des el pescado de la caña, ¿no? Sí, más de... Claro. Individualmente la gente va a pescar si necesita comer. Y por otro lado, si me estás dando el pescado, me sacas el incentivo a aprender a pescar. O si en realidad te cobro un montón de impuestos y básicamente te digo, vos pescaste 4, dame 3, no pescas nunca más. Eso es complicado. Y creo que la ciencia económica esto lo viene medio un poco defendiendo de hace 300 años. De Adam Smith, que estábamos dividir el trabajo y que la gente defienda sus intereses individuales es lo mejor que puede pasar en una sociedad. Porque así todos somos más felices, más o menos lo que dice. Después, no sé, otra pregunta que es complicada, un poco la desigualdad del ingreso. A veces pasa que en ciertos países desarrollados hay un poco mucha desigualdad en algunos casos, entonces los gobiernos tratan de como nivelarlo eso. Eso en cierta medida, algunos defensores de esas medidas, otros como detractores. Y porque a veces uno piensa que si un país es muy desigual, puede llegar a ser que haya conflictos sociales también, en donde, no sé, la gente que es muy pobre, que no tiene mucho ingreso, medio como que puede, no sé, generar problemas políticos y qué sé yo. Entonces una sociedad un poco más igualitaria, de una forma, podría ser mejor en el sentido de crecimiento. Pero bueno, eso es como que depende de quién le pregunte. Y eso también se haría vía impuestos. Sí, puede ser por impuestos o por programas sociales, o la educación y la salud son grandes como redistribuidores de ingresos, porque si vos no podés ir a un colegio, el colegio público, bueno, qué sé yo. Entonces, en Estados Unidos se está armando un poco de lío con eso, con la salud y la educación, porque comparado con Europa, que hay muchos sistemas públicos, donde la gente puede ir a una universidad pública, un hospital público, en Estados Unidos no. Y entonces, por eso digo lo de la desigualdad, porque es como, bueno, no es tanto un problema de pobreza, porque no hay tantos pobres, es un problema de desigualdad. Entonces hay como, hay unas divisiones ahí en la política. Muy interesante. Bueno, si querés lo llevamos un poquito más a la bomba de tiempo que tenemos acá en Argentina, la famosa estagflación o cerca ya de la hiperinflación que estamos viviendo. ¿Qué es esto? Explicaba en palabras medio gauchescas. ¿Qué es la estagflación? ¿Por qué se da una inflación tan fuerte junto a una posible recesión? ¿Qué pasa ahí? Claro, en realidad la estagflación es básicamente un proceso en donde vos tenés inflación, pero no tenés crecimiento económico. Y Argentina hace por lo menos, no sé, 8 años o algo así, no hay crecimiento económico, pero sí hay inflación. Entonces, básicamente, la cantidad de producción física que vos tenés en el país está constante, porque no hay crecimiento. El crecimiento se mide en base a cuántas nuevas necesidades podemos satisfacer, cuánta más comida hay, cuánto mejores universidades hay, cuánto más salud hay, como en cantidades.
¿sí? Que eso es el PBI real, por ejemplo. Pero si vos tenés además inflación, quiere decir que lo único que está pasando es que las cosas son más caras, pero no hay más cosas para satisfacer necesidades. Y si de hecho hay cada vez menos cosas producidas y mucha más inflación, quiere decir, es lo mismo que dijiste, lo que dijeron antes, que el salario hace 10 años era 2.000 cuando terminabas y ahora es 5.000. Porque hay menos cosas, entonces se produce menos cosas, ¿vale? No se puede mantener eso. Entonces ese es así el problema de la estanflación. Y las causas un poco medio que las discutimos, esto de si vos generás emisión para sustentar un estado enorme que gasta y gasta y gasta, lo único que estás haciendo es no generando los incentivos apropiados para que la gente invierta y desarrolle nuevas ideas. Entonces no hay crecimiento y lo único que hay es inflación. Y en algún punto eso explota. Que es lo que le pasó a la economía argentina en un montón de lados. Y pasa en todos lados. Países de África, países de Europa. Si vos tenés inflación, en algún momento lo tenés que controlar. Porque no se puede hacer otra cosa. No podés seguir. Es como en la cabeza se está cayendo a pedazos. Tenés que limpiar la humedad. Yo lo pienso así. Como humedad de la casa. Sí, a mí uno de los factores que me flashea de la inflación es como de la pérdida de los precios relativos, ¿no? Que a veces, no sé, por 10 lucas salís a cenar o te compras algo que sí, esto no puede valer lo mismo, o te vas a hacer una escapada a algún lugar. Nada, eso creo que Sí, eso es loco, porque cuando la inflación ya está tan alta, hay cosas que se ajustan muy rápido, cosas que se ajustan muy lento y a veces quedan precios desfasados. Eso es otro problema también, porque cuando vos querés invertir, no sabes en qué invertir, porque hay cosas que están desfasadas, hay cosas que están baratas, decís que, no sé, no hay mucha idea. Y justo mencionaste la palabra invertir. ¿Cómo uno se podría defender frente a este escenario, ¿no? de esta inflación o de hiperinflación quizás? Y es complicado. En general, siempre los activos reales se mantienen en el precio. O sea, me acuerdo que el diputado Marra siempre dice que compra atún, por ejemplo. Cuando compra activos reales, siempre eso suben de precios, respaldo. Creo que a nivel macroeconómico lo que la economía un poco hizo fue invertir mucho en edificios, de construir edificios por todos lados, porque eso en el fondo en un par de años más o menos va a mantener el valor. Así que eso podría ser, si uno encuentra una oportunidad, por ejemplo, en comprar un edificio de inmueble, podría ser de piso, por ejemplo, no sé si podría. Pero bueno, también es complicado porque si el edificio después no termina de construirse, complica. Qué sé yo. y algo más del día a día de una persona que tiene un ingreso que, bueno, hoy en día ahorrar está muy complicado. Yo creo que ahí depende de los montos. Si uno tiene mucho capital, creo que lo mejor que puede hacer es estudiar. O no hace falta que sea una universidad, puede ser leer libros de emprendimiento, leer libros de finanzas, redistribuirse. Creo que eso siempre sería el retorno en la inversión, es muy alto en eso. Porque el costo es bajo. ¿Cuánto te sale un libro? No sé, los libros son baratos, un curso en YouTube puedes hacer, un curso de finanzas personales. Creo que eso siempre es más importante que decir, bueno, ¿qué bono compro? ¿Qué acción compro? Porque después, en el fondo, si uno no sabe, va a terminar perdiendo plata. Creo que justamente eso es una de las cosas que conversamos acá en la maratón, se llama este podcast, que es que las habilidades, las cosas que vas aprendiendo en el día a día, en el mes a mes, nadie te las puede sacar. Después, aunque haya inflación, el gobierno que esté, lo que suceda, es una habilidad que nunca vas a perder. Así que muy, muy interesante eso que mencionaste. ¿Qué querías? ¿Quieres agregar algo? No, me parece muy interesante eso último que tocaste, estuvo buenísimo, la verdad. No se me había ocurrido. No sé si hay algo más de este tema que quieras. Sí, en general esa es la recomendación que da la gente en Estados Unidos, que a mí me gusta mucho porque uno dice, no sé, tengo $500, que no es mucha plata. Digo, ¿en qué invierto? Me compro unos bonos de acá, le dice, no, comprate un libro, hacete un curso. Eso es mucho mejor. O, sí, no sé, ahora podría ser un curso de AI, de inteligencia artificial, o alguna cosa que para ganar una habilidad que te va a servir en el mercado. Y ahí puedes potenciar, porque después por ahí es una empresa, después contratás a una par de personas, delegás. Todas esas cosas me parecen más importantes que agarrar y poner plata en la bolsa, por ejemplo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nada, por mi parte, tema de economía ahí. ¿Puedes contar un poco más en detalle lo de Milei? ¿Qué pensás? Las medidas que se tomaron ahora. Sí, bueno, pero dijiste eso más o menos de sacar el Estado del medio. Claro, eso creo que es creo que él tenía como una idea de como reformas de 3 niveles, de 3 generaciones.
Esa sería como la base. Bueno, yo quiero sacar el Estado del medio para que la economía como fluya naturalmente y que la economía crezca. Creo que en algún momento deberían empezar a bajar las retenciones, por ejemplo, al agro, a la minería o a la actividad básicamente exportadora, porque eso siempre, el país en general le va bien cuando puede exportar. Se genera mucho crecimiento porque las empresas que exportan siempre son muy competitivas a nivel internacional, se pueden vender mucho. Y después un poco las medidas, creo que qué sé yo, hay un problema muy grande esto con las LELIQs, que básicamente es una deuda del Banco Central que hay que resolver, que creo que la forma en que se hizo, no sé, siento que es razonable, un poco. Y un poco lo que hicieron fue como los bancos que tenían plata puesta en las LELIQs, la pusieron en otro activo financiero que le llaman los PASES, y la tasa de interés terminó siendo más baja para eso. Y después cuando quisieron pasarse de vuelta a las LELIQs, el Banco Central le dijo que no. Entonces, de alguna forma, como que los obligó a moverse a un activo financiero un poco más barato, peor para ellos, y el Banco Central a ahorrarse un poco de plata. Una cosa así. Qué bueno. Se achicó el problema, claro, creo que se achicó el problema, también hubo una devaluación grande, entonces eso también te resuelve como el problema cuando me dicen dólares. Pero bueno, creo que hay que esperar un poco a ver cómo resulta. Como que hay un montón de parches que hay que resolver como en el corto plazo, que me parece que el gobierno está tratando de resolver. Y lo cierto es que de alguna o que otra forma el año que viene va a ser más complicado. Entonces, las reformas van a tratar de apuntar a esto de la reforma del Estado para bajar básicamente los gastos. Van a tratar de apuntar a que el país crezca, pero bueno, tratar de tomar este monstruo que es la inflación de 250, no sé cuánto el número es complicado y va a tardar un tiempo. No es automático. ¿Y cómo se hace? Porque yo en el podcast que vos tenés también que escuché, hablaste de las expectativas, que tal vez, o sea, no solo lo que imitas hoy te va a generar inflación y lo que imitas también te va a generar el futuro, sino que después empieza a ser como una bola de nieve en base a que la gente ya espera que los precios suban, entonces por eso suben todos los precios y suben los precios. Claro, ese es el mal, ese es el monstruo. Porque que vos tengas inflación, un poquito de inflación, en algún momento, no es tan dramático por sí mismo. El problema es que la gente se acostumbra. Pues, si la inflación es, no sé, como Estados Unidos, 8, y la gente se acostumbra a 8, ya la gente en la cabeza tiene que ser 8, 8, 8, 8, 8. Entonces, hagas lo que hagas, vos tenés que ser suficientemente agresivo para que la gente diga, no, la inflación no va a ser 8, va a ser 2. Entonces, en Argentina, no sé, si la inflación ahora 150, vos tenés que convencer de que va a ser, no sé, 30 el año que viene. Entonces la política tiene que ser súper agresiva. Y la política tiene que ser básicamente rescatar todos los pesos que están dando vuelta en la economía. Que es, cuando vos tenés pesos, los gastás. Gastar, si no se produce más, genera inflación. Inflación. Vos lo que tenés que hacer es sacar todos estos pesos de encima. Bajar la base monetaria. Por eso la dolarización es como una arma súper estricta para hacerlo, porque sacás todos los pesos. Pero bueno. Y encima no das la chance de volver a emitir. Y después no da chance de emitir. Claro. Eso sería como lo que, por eso el gobierno trataría de buscar eso, esas serían las ventajas. Pero sí, a ver, Estados Unidos lo hizo muy rápido, en 3-4 meses pudo bajar la inflación de forma rápida, pero porque hizo una política muy agresiva, que es dejar de emitir y empezar a capturar fondos. Entonces ellos lo hacen con la tasa de interés. Suben la tasa de interés para que la gente deje de pedir prestado, que básicamente dejar de que haya más pesos dando vuelta. Pero bueno, el problema es que si vos tenés una inflación muy, muy, muy alta, vos tenés que ser suficientemente agresivo para que las expectativas de la gente bajen rápido. Y eso puede generar una crisis muy grande. Porque en general, si hay menos dinero en la economía, se gasta menos. Entonces puede ser que empresas cierren, que se haya menos empleo. Entonces puede ser un año complicado. Pero bueno, la alternativa es que lo haga como se dicen los políticos, que lo haga el mercado, que es una hiperinflación. Que es, o lo haces vos de una forma ordenada, o lo hace el mercado de una forma desordenada, y termina siendo un desastre. Entonces, no sé. Eso sería que estalle la bomba. Claro, que te explote la bomba en la mano, y perdés las manos, chao. O poder tratar de desarmarla. Sí. Eso que generaría mucha pobreza. Sí, en el 89 fue tremendo. La historia argentina siempre tuvo como súper así hiperinflaciones y bueno, mejor si lo podemos evitar.
Muy interesante, interesante. Ojalá. Sí, ojalá eso sea. Y con respecto, bueno, ya medio resumiste a la escala las medidas, ¿hay alguna que a vos se te ocurre que te gustaría implementar o alguna medida que no coincidas tanto con las que se van a tomar ahora en el corto plazo? Sí, creo que ahora subieron las retenciones a las importaciones, perdón, a las exportaciones, porque como devaluaron el tipo de cambio, ahora el campo y las mineras, o sea, básicamente los sectores que exportan, tienen un poco más de incentivo a exportar afuera porque el dólar que reciben es mejor para ellos. Pero yo pensé que en algún punto lo que deberían haber hecho es bajar las retenciones, para que produzcan incluso más. Porque el problema de devaluar es que es una cuestión que te arregla el incentivo para un par de meses. Porque si tienes tanta inflación, no te termina de resolver el problema de entrada. Es un problema como de corto plazo. Si vos bajás las retenciones, básicamente estás bajando el peso que el Estado tiene sobre estas actividades exportadoras. Eso generaría más empleo, más producción, y te trae un poco los dólares que vos necesitas para, no sé, si quisieras dolarizar, por ejemplo. Claro, vos decís que quizás con ese aumento de productividad podrían llegar a financiarse igual. Hablo del gobierno, como que empataría la cantidad de impuestos, si querés. Podría ser, sí, claro. El tema también era que si vos bajás las retenciones, tenés que también bajar mucho el gasto, porque las retenciones son mucho ingreso del Estado. Si no, tenés que salir a emitir de vuelta y terminás en el mismo problema. Entonces tenés que bajar como las cosas, los gastos y los ingresos de forma proporcional, o más o menos parecida. Pero bueno, me imagino que eso en algún momento está en el plan que quieren hacer. Es una estrategia más de crecimiento. Ahora tienen que resolver este tema de las LELIQs, que es una deuda enorme que también puede explotar y es complicado. Sí, en teoría estas medidas eran muy de corto plazo. Claro. Pero bueno, nada. Bueno, estuvo muy interesante la charla, la verdad. Se habló de economía en general y como para darle un pequeño cierre, ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando, sobre todo ahora en Argentina, que es tan de moda el tema? ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene en la cabeza o saber más de economía o mismo meterse en la carrera? A mí siempre me sirvió hablar con gente que está unos años adelante. No sé, yo siempre hablé con gente que era economista, estaba en la carrera en la UBA, después cuando estuve en Ditela hablaba con los que ya habían terminado, cuando fui a hacer el doctorado hablé con los que estaban en el doctorado, cuando estaba por terminar el doctorado hablaba con los que eran profesores, como que siempre hablas con el que, ¿a dónde quieres ir? Y es una persona que decía, como puede ser tu mentor, 2 o 3 años vos estarías ahí, habla con esa persona, fíjate si la vida que tiene esa persona te gusta, si te gusta, buenísimo, trata de seguir el paso. Entonces no sé, si alguno quiere hablar conmigo de economía, cómo insertarse, bienvenido. Pero me parece que sería eso. ¿Cómo podría contactarte ya que estamos, si querés? Mi página de internet, la pueden googlear, Álvaro Guatier, y aparece mi página de internet. Y aparece mi email, sí, ahí está, perfecto. Buenísimo. Buen consejo te acabo de tirar, ¿eh? Muy bueno. Sí, es que a veces no sabés dónde empezar. A mí me pasaba que cuando estaba en UCLA alguien me llamaba por teléfono y era un alumno de Ditela que estaba, me aceptaron en UCLA, ¿qué hago? Bueno, sí. Y yo hacía lo mismo. Es como, sobre todo a veces, creo que los argentinos nos ayudamos mucho en ese sentido, incluso en el exterior. Sí. Pero incluso hasta más, sí. Bueno, genial. No sé si hay algo que quieras tocar que no te hayamos preguntado o algo que quieras agregar. No, me pareció muy divertida la charla. ¿Saliste cómodo? Sí, perfecto. Genial, bueno, gracias de nuevo por sumarte, sos de los primeros invitados que tenemos. Así que nada, estuvo buenísimo. Buenísimo, gracias por invitarme. Sí, Buenísimo. Bueno, Acuérdense de suscribirse porque ya estamos aprendiendo acá con toda la dinámica de YouTube. activar la campanita. Y métanle me gusta, algún comentario y vayan a la página de Álvaro si les interesa, lo pueden contactar. Así que nada, nos vemos en el próximo.